realmente la justicia dominicana tiene un reto extraordinario en el próximo año, precisamente por un caso extraordinariamente complejo, y me refiero al caso Pulpo, que tiene todas las características de un caso donde la justicia se va a poner a prueba. ¿Por qué? Porque es un caso donde hay 27 personas involucradas, muchas de las cuales dirigentes políticos relacionados con el pasado gobierno en algunos casos, en otros casos funcionarios, exfuncionarios, y con una suma importantísima envuelta a quienes que se acusa de haber sustraído y haber perjudicado al Estado dominicano y el patrimonio público en sentido general. ¿Cuáles son las características desde el punto de vista jurídico de este proceso y en qué etapa se encuentra? Bueno, se encuentra en la etapa, como lo hemos advertido, de la presentación formal de la acusación, una acusación que tiene prácticamente 3.500 páginas, alrededor de 3.500 páginas, solamente la instancia de acusación. Eso es sin menoscabo del cúmulo de elementos probatorios que en ella se han depositado. ¿Cuál es la característica fundamental de esa instancia que se llama acusación, que es donde el Ministerio Público le notifica al juez de las garantías, que es el juez de la instrucción, que ha culminado ya la recolección, esa etapa de recolección de elementos probatorios, y que le permite esa recolección de elementos probatorios, pues presentar una acusación formal que no es más que una especie de proyecto de hipótesis donde el Ministerio Público dice: juez, tengo un caso donde con probabilidad yo puedo conseguir una sentencia respecto a estos hechos que tienen que estar previstos en la ley penal de manera específica, castigados con penas de cárcel, combinados con los hechos puestos en causa. El Ministerio Público tiene obligatoriamente que hacer una descripción. Léase: Juaniquito Pérez en fecha tal y tal, hizo esto, y esa actitud, esa actuación está tipificada en el artículo tal, en el artículo tal, en el artículo tal. Y sobre esa base, el Ministerio Público presentar los elementos probatorios que sostienen esa imputación, que sostienen esa afirmación de que Juaniquito Pérez cometió ese hecho. En este caso estamos hablando de un caso que anteriormente ya fue declarado complejo. ¿Y qué implicaciones tiene la declaratoria de un caso complejo que lo estamos viendo por de manera singular en estos casos, y que le permite al Ministerio Público recurrir a una herramienta que a lo mejor no estamos muy acostumbrados en el derecho procesal dominicano, que es la herramienta de la negociación? Léase, usted agarra, tiene 27 imputados, de esos 27 imputados, reitero, en virtud del artículo 370 del Código Procesal Penal, usted hace una negociación con, en este caso de los 27, hay 4 imputados que llegaron a acuerdos de colaboración con el Ministerio Público. Léase, de delación. Esos imputados formarán parte de los testigos que presenta el Ministerio Público al juez de la instrucción como soporte de su acusación, para justificar la celebración de un juicio de fondo. Léase, en esta etapa, en modo alguno se va a determinar la responsabilidad de absolutamente nadie. Siempre hay que hacer constar, y esto a alguna gente no le gusta que uno lo diga, primero los 27 imputados, incluyendo los que se declararon culpables, oigan, hasta los que se declararon culpables, se presume inocentes. Todos son beneficiarios de la presunción de inocencia. Presunción de inocencia que no solamente implica el hecho de que a ti te llamen inocente, tú tienes que ser tratado como tal. Pero además, esas declaraciones de esos 4 imputados, que vale decir, siempre debe de ser tomada con bemoles por los juzgadores, y siempre es tomada con bemoles por los juzgadores,
por un detalle fundamental. La norma consagra de manera expresa que la declaración de un imputado, así sea uno que colabora, es siempre un medio de defensa. En consecuencia, esa declaración de esas 4 personas que llegaron a un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público, a pesar de que es útil contar con ellas, a pesar de que es útil esa declaración, a pesar de que es útil que el jugador vea de primera mano que hay imputados que han admitido los hechos y que refieren la forma en que fueron cometidos los hechos puestos en causa, no menos cierto es que esas declaraciones por sí mismas no sostienen una acusación. Léase, no es suficiente con que un coimputado diga Juaniquito Pérez mató a Juan. No. La jurisprudencia, la doctrina a nivel local y a nivel internacional establece de manera clara un requisito fundamental. Óiganlo bien. Cuando el imputado declara hechos en perjuicio de otro coimputado o en perjuicio de sí mismo, tiene que ser corroborado, tiene que ser sostenido por elementos probatorios que confirman esa hipótesis. Por una serie de razones. Una declaración de un coimputado puede deberse a un problema personal. Una declaración de un coimputado puede deberse perfectamente a un asunto de ser beneficiado por cualquier tratamiento procesal específico. De suerte tal que si no estamos en presencia de ese elemento, el jugador lo va a tomar con mucha calma. Por eso nosotros decimos que en este proceso, donde va el Ministerio Público, tiene la misión de que, y lo hizo bastante bien, presenta 4 personas que han negociado la delación, pero tiene que conjugar ese Ministerio Público, esas declaraciones, con los contenedores de elementos probatorios que ha depositado en la acusación. Es decir, cuando María Pérez dice que Juaniquito Pérez hizo esto, obligatoriamente tienen que haber recibos, documentos, registros, depósitos en los bancos, registros y declaraciones, mensajes de texto, cheques, prueba de dinero, prueba de inmuebles, una serie de elementos documentales que van a mover al juzgador a establecer de manera clara y precisa la autenticidad, veracidad, legitimidad de esa declaración de esos 4 coimputados. Pero eso solamente tomando en cuenta lo que es la acusación del Ministerio Público y la tipificación, porque en este caso el Ministerio Público la tuvo bastante difícil. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que estamos en presencia de acusaciones que envuelven a funcionarios públicos, corrupción administrativa, hay personas ahí que no son funcionarios públicos y que por vía de consecuencia el Ministerio Público tuvo que presentar la hipótesis del soborno, la hipótesis del lavado de activos, la hipótesis de la falsificación, que no exigen como elemento constitutivo la calidad de funcionario público. Y por eso esa imputación puede ser viable ante el juez. Pero del otro lado están los abogados de 27 personas. Esos 27 abogados, si existe un abogado por cliente, también tienen el derecho, dentro de los 5 días, número 1, que lo deben estar haciendo en este momento, 5 días laborables, léase, 5 días laborables, no se cuenta el día de la notificación y termina el último día a las 12 de la noche. Tienen la oportunidad de presentar las inadmisibilidades de esos elementos probatorios que ha presentado el Ministerio Público, las nulidades que entienda necesario y las exclusiones correspondientes de cualquier actuación del Ministerio Público que entienda que vulnera el debido proceso. Pero además, esa parte tiene perfectamente la potestad, y lo van a hacer absolutamente todos, de presentar los elementos a descargo, de presentar los testimonios, de suerte tal que el juez apoderado de esa medida, de esa audiencia preliminar, no tiene un fly al que eche, tiene un proceso complejo, un proceso que va a estar toda la opinión pública sobre ese juez y sobre la justicia, en primer lugar para garantizar que en la República Dominicana ha habido un proceso objetivo, para garantizar que ese proceso objetivo se hizo de conformidad, sin ningún tipo de prejuicio político, y de que se aplicaron las normativas correspondientes, que tiene que ser una garantía esencialmente para todos
los involucrados en el mismo. Es un reto grande que tiene tanto el Poder Judicial como la Procuraduría General de la República de dar una respuesta clara, precisa y contundente a esta sociedad en estos momentos. Llévatelo, Francis.